Bueno, vamos a comenzar. El domingo comenzamos, te digo, un poco de Apocalipsis 8, pero después nos fuimos a estudiar Daniel 9 porque ya lo estábamos dejando en la cronología, ya se nos estaba quedando atrás. Y ya vimos la profecía de Daniel 9, vimos varias cosas. Primero, que no era una profecía para nuestros tiempos, era un mensaje y una profecía para el pueblo judío, y que se cumplió totalmente en el año 70 después de Cristo. Ahí se cerró la semana 70 también de la profecía de Daniel. 8.1, vimos: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Desde aquí tenemos que comenzar algo que nos va a acompañar, nos ha acompañado ya desde los sellos y nos va a seguir acompañando, que es ir distinguiendo lo que pasa en el mundo espiritual e ir separándolo de lo que va a pasar en la tierra, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí ya leímos que el ángel tomó el incensario. Está hablando de algo que está pasando en el mundo espiritual, que lo llenó del fuego del altar. Está hablando de lo que pasa en el mundo espiritual, que lo arrojó a la tierra. También es algo que pasa en el mundo espiritual todavía. En la tierra lo que se ve es lo que ahí sigue, dice: y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces eso es lo que hubo en la tierra, y así ha sido el estudio desde que comenzamos los sellos, y así van a ser las trompetas también, ir distinguiendo eso. ¿Para qué? Para después irnos preguntando. Acuérdate que todavía estamos tratando de ubicarnos en dónde estamos hoy en la cronología de Apocalipsis. Casi hemos ido viendo, y esto ya es pasado, ya pasó. Daniel 9 vimos, ya pasó, se terminó en el año 70, y así lo hemos ido llevando. Todavía vamos a leer Apocalipsis 8, y todavía lo que estamos buscando es eso, lo que es futuro, lo que es pasado, y en medio estamos nosotros, ¿no? Tratar de ver dónde estamos ubicados hoy. Pero distinguimos esto para hacernos esa pregunta, ¿no? Dice que en la tierra hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y luego nos volvemos a preguntar: oye, ¿esto ya ha habido en la tierra? Y pues yo creo que ha habido muchas veces, ¿no? Y entonces ya lo damos por palomeado, ¿no? Pero lo que debemos de ir viendo siempre a la par, también desde que comenzamos el estudio, es no perdernos como que hay cosas muy importantes, es decir, los mensajes que tiene para nosotros la palabra de Dios. Y aquí, por ejemplo, cuando vemos esto, oye, bueno, ya pasó, ¿no? Ya ha habido truenos, ya ha habido voces, ya ha habido relámpagos, ¿no? Es más, la semana pasada o antepasada ha habido relámpagos y se escuchan. Ok, eso nosotros, los cristianos principalmente, no tenemos que perder de vista esto. Es decir, no es de que como que, mira, se formaron nubes, ¿no? Se formaron nubes, y luego ¿qué decimos? Bueno, hoy no hay nubes. 8.6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿ok? Ya se abrió el séptimo sello. Si te fijas, van conjuntos de 7. El séptimo sello lo que desata es, dice ahí, las 7 trompetas. También son 7 trompetas, ¿ok? Y se dispusieron a tocarlas, ¿ok? El primer ángel, dice el 8.7, tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y otra vez hay que ir distinguiendo. Esto es en el mundo espiritual, ¿ok? Y en la tierra, ¿qué pasó? Dice ahí: y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó también la hierba verde. ¿Ok? Tienes que irlo distinguiendo, porque a veces nos perdemos en Apocalipsis por eso. Hay gente esperando
todavía ver las bestias que se aparezcan. Hay gente esperando ver muchas cosas que hoy vamos a ver, que no se van a ver. Hay gente esperando escuchar, oye, pues nunca se ha oído una trompeta. Hay otros que dicen que sí. Yo no sé si has visto videos ahí en YouTube, oye, ahí se oyó una trompeta y todo, ni se van a escuchar. ¿Ok? Porque eso no nos lo dio para que nosotros lo escucháramos. Narra lo que está pasando en el cielo, en la vida espiritual. Dice, el primer ángel tocó la trompeta. Entonces la tocó en el cielo, se escuchó ahí en el cielo, en la vida espiritual. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Estos fueron lanzados a la tierra, y luego en la tierra, ¿qué es lo que pasó? Que la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Ok? Pero no vimos el granizo caer. Lo que vemos es los árboles quemándose. ¿Sí? Por cosas que nosotros vemos como terrenales, como comunes, ¿no? El domingo hablábamos un poquito de esto, ¿te acuerdas? Está hablando como de árboles quemándose. Hoy hay incendios forestales cada temporada, cada otoño, cada que las hierbas están secas. Tú ves montes prenderse y no los pueden apagar por mucho tiempo, ¿verdad? De esto está hablando. Lo que hay que distinguir y lo que hoy nos va a enseñar es la soberanía de Dios. ¿Sí? Como el mundo tiene explicaciones para todo, ¿no? Si tú ves las noticias y dice un incendio forestal, ¿no? ¿Y por qué fue? Pues porque alguien tiró un cerillo, ¿no? No tiren cigarros, por favor, cuando acampen, o porque a veces dicen que un pedazo de vidrio y le da el sol y prenden. Eso es terrenalmente. Lo que nos enseña Apocalipsis y nos va a enseñar mucho hoy sí, eso es terrenalmente. Pero en realidad el que está controlando todo es un ser superior que controla todo eso y que nos está diciendo esto, que Él es el que manda sonar las trompetas y que cada que suena una trompeta pasa esto, ¿ok? En el mundo fue, oye, pues alguien tiró un cerillo, ¿no? Pero Él está diciendo, esto viene de arriba y no debes de perderlo de vista, ¿ok? Esa fue la primera trompeta, ¿ok? En el 8:8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y otra vez, veremos la montaña, no, porque, bueno, para empezar no dice que sea una montaña, dice como una gran montaña, pero esto otra vez es en el mundo espiritual. Lo que veremos son los resultados. Mira lo que dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Así, peces muertos por millones. De eso está hablando. De eso está hablando Apocalipsis. De que en el mundo espiritual pasa algo que nosotros lo vemos tremendo lo que pasa ahí, pero es en el mundo espiritual. Dice, como una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar. Pero eso no lo veremos nosotros. Lo que veremos es el resultado, que murió la tercera parte de los seres vivientes del mar. Eso es lo que veremos nosotros. Si buscas, ha habido muchos eventos así, yo anoté solo algunos, pero por ejemplo, por si los buscas, dicen que el 2 de enero del 2011 en Arkansas fueron encontrados 100,000 peces tambor muertos. ¿Y cómo? Oye, no se saben las causas, ¿no? Bueno, el mundo no sabe las causas, ¿verdad? Ahí es donde el cristiano tiene que, yo sí sé las causas. Oye, ¿qué sería? Bueno, fue el derrame del petróleo, comieron petróleo. No, pues es que es Dios el que lo está haciendo, ¿verdad? Esas son las causas. Eso es lo que cree el cristiano, o debería de creer el cristiano. Que estoy hablando de nosotros. Deberíamos de creer y saber esto. Perdón. Hay cuando habla de que dice una tercera parte, que se refiere no precisamente, sino a mucha cantidad, que aunque en eventos yo creo que ya han sumado muchos más, sí, no. Por ejemplo, cuando habla, sí, eso como que hay que, en las cantidades, pues hay que tener cuidado, porque hasta hoy, pues han muerto más de la tercera parte. Por ejemplo, cuando hablamos de hombre, también, pues ha muerto, imagínate cuántos han muerto, ¿no? Cuando hablamos también, por ejemplo, no del sello, pero cuando vamos a Marcos y vemos ahí que el evangelio tiene que ser escuchado por todos,
hay que tener cuidado, porque si no, nunca se acabaría, nunca vendría Cristo. Porque hoy están naciendo niños, creciendo, y dice, oye, ya voy a acabar, pues sí, pero ya nació otro, o sea, hay que esperarlo a que crezca para que escuche el Evangelio. No está hablando de eso, está hablando de que será conocido el Evangelio en todo el mundo, ¿verdad? En todos los lugares del mundo, no por todas las personas, ¿verdad? Entonces, el resultado de la trompeta es lo que sí veremos, y es lo que el Señor nos dio a nosotros, es decir, la señal para que tú vayas viendo lo que estamos haciendo. Oye, ¿en dónde estamos parados hoy? Pues hay que ir palomeando. Oye, ¿mortandad en el mar ya ha habido? Sí, ya ha habido. Entonces hay que palomearlo. Eso ya quedó atrás, ¿verdad? Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y otra vez, la pregunta es igual: ¿veremos esta estrella? No la veremos. Pero los resultados sí. ¿Qué hay que buscar? Los resultados, ¿no? ¿Qué podría ser el resultado? Dice en el 8:11, el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ok, si buscas lo que es ajenjo, ajenjo es como una planta amarga y venenosa, pero todavía eso no es lo importante, sino se convirtió en ajenjo, se convirtió en veneno, es decir, el agua estaba como envenenada. Y lo que sigue diciendo ahí, en el 8:11, espérame porque me perdí. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Es decir, no vamos a ver la estrella, no tenemos que buscar la estrella, tenemos que buscar si ha muerto gente por aguas que se han hecho amargas. Tú dices, oye, ¿sí habrá pasado? Hermano, le está hablando de aguas contaminadas, ¿sí? Esto es común, es súper común, a lo mejor tú dices, pero ¿cómo mueren? Otra vez, dale al buscador y solo pon enfermedades por contaminación de agua, y hermano, son de lo más común, que todas las enfermedades que son tipo por bacterias, es decir, oye, un niño que trae una bacteria, una bacteremia, lo que sea, sí, pero de algún lado agarró la bacteria, y por lo regular se obtienen del agua contaminada. Por lo regular así se obtienen. Y si haces memoria, a enfermedades más conocidas, por ejemplo el cólera, ¿te acuerdas cómo se obtenía el cólera? Pues por el agua contaminada, cómo se contagiaba. Y hay muchas enfermedades, la fiebre tifoidea se obtiene también por agua contaminada. Hay muchos tipos de diarreas que se obtienen por agua contaminada. El dengue también nace de agua contaminada, y más enfermedades que nacen de esto. Y otra vez, de esto está hablando Apocalipsis, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien y vamos entendiendo. Es muy parecido a los sellos, ¿sí? Que nos da lo que pasa en el mundo espiritual, y se oye así muy como película, ¿no? Yo creo que hasta hay quien ha hecho películas, pero en realidad lo que nosotros vamos a ver es lo que nos dice el resultado. El resultado de todo eso es hombres muriendo a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, como el ajenjo, y el ajenjo ya quedamos que es una planta venenosa, ¿ok? Entonces ese es el resultado. Ya ha habido eso, ha habido y sigue habiendo muertes, o sea, es decir, enfermedades por aguas contaminadas. Eso es lo que está hablando ahí. Es como cuando hablamos habrá guerras, y luego tú dices, oye, guerras pues siempre ha habido, pero luego sigue habiendo, es decir, los sellos y las trompetas, que por lo regular, si te fijas, no es algo que pasa una vez, sino que se abrió ahí y luego sigue pasando. La mayoría, por ejemplo, habrá hambres. Oye, pues esto ya comenzó desde el año 70. Es decir, ¿por qué? Porque ya Cristo podía venir, ¿sí? Pero después sigue habiendo. Entonces tú buscas hoy, si es como dice mi hermano, pero buscas hoy y va a África y hay gente padeciendo hambre, ¿sí? Pero es cosa que tuvo su cumplimiento desde el tiempo de los apóstoles, que
buscas hoy, como dice mi hermano, hoy tiene su, no sé si llamarle su réplica o algo así, se está cumpliendo todavía y cumpliendo constantemente. De que, por ejemplo, si hablamos de esto del ajenjo, tú vas a Chernobyl y dices, pues encaja 100% perfecto, ¿verdad? Pero yo creo que si buscas un poco más atrás te vas a encontrar otro que encajó perfecto y otro, pero la conclusión va a seguir siendo la misma. Y donde no hay ningún motivo es para buscarlo en el futuro, ¿verdad? No hay motivo para buscarlo en el futuro. Tú tienes que ir a buscarlo en el pasado. Y a lo mejor si hubiese algún problema de decir, bueno, es que ya encontré 10 en el pasado, ¿cuál será? Uno de los 10 fue, ¿verdad? Pero es para atrás, no para adelante. Hay gente, por ejemplo, que cuando habla de terremotos, hay un lugar donde dice, y un terremoto como nunca ha habido. Y dicen, ves, como nunca ha habido, como ya ha habido terremotos de 11 grados, dice, entonces están esperando uno del 12. ¿Pero por qué? Si no dio los grados, nomás dijo como nunca ha habido. Entonces, como nunca ha habido, fue el de 11. Pero cuando hace 100 años de eso, hubo uno de 10, pues ese era para él como nunca ha habido. Y luego 100 años antes, si hubo uno de 9.5, ese era para él como nunca ha habido. El 8:12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiere luz en la tercera parte del día y de la noche. ¿Okay? ¿Qué tenemos que buscar? Si ya nos está dando, es decir, cada que vamos a una trompeta y nos está dando, como decir, el contexto o de qué trata hasta ahorita cada trompeta, es algo que debemos de buscar. Ya nos habló de contaminación de mares cuando los peces murieron. Ya nos habló de contaminación de ríos cuando mueren los hombres al beber esa agua. Ahora, si buscas en la contaminación del aire, te digo, es parecido a esto. Ahí te puse otra foto, por ejemplo, de que hay ciudades, las grandes ciudades que tienen mucha contaminación, hermano, no se ve el sol ni por nada, hermano. Aquí en Monterrey yo creo que ya nos pasa algo parecido. La otra vez, hace un buen tiempo, mi niño y yo dijimos, vamos a ver al patio, vamos a buscar las estrellas, hijo. Y ya nos pusimos ahí, pues no había estrellas de nada, hermano, no se veían las estrellas, pero las estrellas ahí están. Sí, lo que hoy hay es una gran contaminación que nos impiden ver esas cosas. Pero mira esa foto, o sea, hay muchas fotos como esa. Esa foto es de día, en una ciudad contaminada, ¿sí? Entonces, si te fijas, hasta ahorita las trompetas son cosas así, de simples, podríamos decir, de simples, ¿ok? Pero sí nos deja ver mucho. Primero todavía, si te fijas, no es la ira del Señor. Es decir, no es la ira del Señor la que nos ha mandado los eclipses, los terremotos, la que nos ha mandado los incendios forestales, la contaminación de ríos, de mares. No es la ira todavía, es el amor de Dios. Lo que te decía ahorita es para verlo y darnos cuenta de que nos está hablando, ¿sí? Es decir, todo eso es amor de Dios todavía. Lo que pasa es que no vemos o no estamos acostumbrados a buscar el amor de Dios en esas cosas. Pero está lleno de amor de Dios ese tipo de señales. Y lo segundo que nos enseña, que yo creo que es la mayor enseñanza de Apocalipsis, la más grande, es la soberanía de Dios y el control total y absoluto. Es decir, estamos viendo cosas, como te decía ahorita, que incluso a veces, aunque sabemos que Dios es soberano, no se las achacamos a Él, ¿sí? Estamos viendo, oye, hubo un incendio forestal y fue porque alguien lanzó un cerillo. No, es porque Dios lo quiso así. Es porque Dios lo mandó así. Oye, hubo muchos peces, salió en las noticias, y fue porque un barco petrolero, pues oye, se le cayó el petróleo. No, fue porque Dios lo mandó. Es decir, hay cosas que tienen su explicación científica y mundana, pero nosotros no creemos en ella.
Nosotros creemos en el que controla todo, absolutamente todo, las cosas más simples. Es decir, hoy hay mucha contaminación en el aire. Es Dios el que también controla eso. Controla las cosas más simples que nosotros creemos más simples. Es decir, hay cosas, nosotros creemos en un Dios soberano. Pero a veces pensamos que hay cosas como que en las que Él no interviene, ¿no? Como que no le interesan. No, Él interviene en todas y tiene control de todo lo que pasa en el mundo. Él tiene control, ¿ok? Escuchamos, no sé, por ejemplo, a lo mejor en noticias recientes, oye, que dicen que Trump ya se va a pelear y va a hacer guerra con el de Corea. Y ya dijo Rusia también que si ellos invaden, pues Rusia los defiende y todo. ¿Y qué pasa con eso? Es decir, a algunos se nos ocurre decir, es que el diablo anda suelto. Pero ten cuidado con lo que dices, porque Dios tiene control de Trump, de su boca, del coreano, del ruso, de todo. Dios tiene control de todo. Dice la Biblia, enseña que hasta hoy, hasta el día de hoy, no ha pasado nada que el Señor no haya permitido o hecho. Hasta hoy. Y dice también la Biblia que no pasará nada que el Señor no permita o mande. El diablo no anda matando peces. El diablo dice en el libro de Pedro que anda alrededor de ti como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que hace. Y ahí es donde nos confundimos. ¿Sí? Nos confundimos cuando le achacamos cosas al diablo que no son del diablo, ¿verdad? Que son de Dios. El Dios tiene soberanía y hay que distinguir eso. Hay que distinguir eso. Es súper importante entenderlo, porque el achacarle cosas al diablo que no las está haciendo él, solamente hace perderte de vista de lo que sí está haciendo en tu vida y de lo que sí quiere hacer en tu vida el diablo, ¿verdad? El diablo quiere tentarte, quiere que peques y que te vayas al infierno, es todo. A él no le interesa que choques, a él no le interesa que enfermes, a él no le interesa eso. Él solo quiere tentarte, que peques y mandarte al infierno. Eso tienes que... Pero yo quisiera, porque deberíamos de tener los cristianos, y si no la tenemos, yo creo que la intención de Apocalipsis es esa, que deberíamos de salir con una supervisión de la soberanía de Dios. Es decir, todo lo que tú veas, no sé, sale una noticia ahorita o en la noche o mañana, oye, murieron en África, es decir, 10,000 niños y murieron de hambre. Y a veces a los cristianos nos da miedo decir que fue Dios. Y porque que queremos ayudarle, ¿no? Queremos hacerle un favor porque no sé cómo Dios va a matar niños. Yo no sé, yo escucho preguntas hasta de cristianos que dicen, pero los niños, ¿por qué se mueren los niños? Porque Dios se los lleva. Nunca debes de tener problemas con eso. Todo lo que escuches en las noticias, siempre un cristiano, su mente vuela hacia la soberanía de Dios. Hacia la soberanía de Dios. No pasa nada en este mundo sin que Dios lo tenga bajo su control. Nada. Y desde lo más grande, y te lo vas trayendo hasta lo más personal, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida, en tu diario. No pasa nada sin que Dios tenga control de todo. ¿Ok? ¿De qué tamaño es el control? Dice la palabra de Dios que no cae ni siquiera un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite o lo manda. ¿Okay? De tal tamaño es su control. Oye, los niños con cáncer, tú vas a la clínica 25 y está llena de niños con cáncer, pero ¿qué pasa? ¿Quién lo hace? No debes de tener problema con esto, con decir que es Dios porque es Dios, ¿verdad? No debe de darte miedo decírselo a la gente, que a veces eso nos pasa, ¿verdad? Pero si le digo que es Dios, pues ¿quién va a querer acercarse a un Dios que mata niños? Y como que le queremos hacer un favor, entonces no le digo, pero ya nomás con que digas, entonces no le digo, ya le ofreciste a la gente otro Dios, ¿sí? Un Dios que no mata niños, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez porque tú mismo no lo entiendes.
Pero lo mejor que le pasa a un cristiano es entender a ese Dios para poderle decir, es Dios, pero es Dios que está haciendo esto y esto y esto y esto. Es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Dios quitándole parte de sus atributos, ¿verdad? Simplemente lo conviertes en otro Dios y le ofreces a la gente otro Dios. No debes de tener problemas con eso. Sí tienes que ser capaz de explicarle a la gente, ¿verdad? Al Dios en el que crees y por qué crees en él, ¿verdad? Hay versículos muy grandes en cuanto a la soberanía. A mí me gusta mucho, está muy largo, voy a leer un pedacito, de Job 37. Job 37, Job 38, hablan mucho de la soberanía de Dios. En el 37:5, te voy a leer un pedazo nada más. Dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, pero mira lo que dice, para que los hombres todos reconozcan su obra. Te digo que lo que explica ahí en esos pasajes de Job, explica lo mismo, de dónde viene todo esto. Dice en el 37:8, las bestias entran en su escondrijo, se están en sus moradas, del sur viene el torbellino, el frío de los vientos del norte, por el soplo de Dios se da el hielo, las anchas aguas se congelan, regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Si tú te avientas todo el 37, todo el 38, es maravilloso este Dios. Conocer la soberanía de Dios es maravilloso. O sea, ¿a poco no te da confianza que tu vida está en las manos de un Dios que controla cielo, mar, tierra, llovizna, nieve, granizo, que maneja todo como un gran relojito que se mueve a como Él lo manda? Pues eso da confianza si andas bien. Si no andas bien, debe darte mucho temor. Debería darnos mucho temor, ¿verdad? Él ha controlado todo por siempre, y ahorita lo que veíamos es hasta la contaminación. Bueno, pues ahí dice que también todo lo ha controlado. Eso, tú vas a ver otra vez, oye, no, pero la contaminación es por las fábricas, ¿no? Es por los coches, eso es terrenalmente. Pero los cristianos debemos de saber quién tiene el control. Oye, se cayó un edificio porque el arquitecto hicieron tranzas, ¿no? Y compraron material de segunda, ¿sí? Y Dios, ¿dónde estaba? En control. Oye, y cuando le pagaban al que vendía el material de segunda, en control. Y cuando lo instalaban, en control. Dios nunca pierde el control. Aunque el hombre crea lo contrario, Dios nunca pierde el control. ¿Ok? En ese Dios creemos nosotros. Todo. Y eso te digo, lo tienes que traer a tu vida diaria. A tu vida diaria. Oye, la persona que te toca el vidrio en una esquina, ¿de quién? ¿De parte de quién viene? Si vamos con un chorro de prisa, además está sucio y además lo quiere para drogarse, ¿no? Y Dios sigue teniendo control. Y todo lo que llega a tu vida, Dios lo está controlando, ¿ok? Lo que sea, un inquilino incómodo, Dios tiene control. Un jefe grosero, Dios tiene control. Es que aprender de la soberanía de Dios y creer en la soberanía de Dios es lo más grande que podemos tener. Yo creo que es de las doctrinas más grandes. Muchos pueden decir, mi Dios no es así. Y ese es el problema del que piensa que su Dios no es así. Porque no es el Dios de la Biblia. Es una pena que alguien piense que su Dios no es así. Luego cierra Apocalipsis 8 diciendo, hablando de un ángel que dice, ay, 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 o sea, pobrecitos de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta. ¿Ok? Es decir, ahora sí dice, ahí viene lo bueno. ¿Ok?
a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. ¿Ok? Y vamos a pasar de una vez a Apocalipsis 9. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y otra vez, esto es otra vez como ejemplo del 8, de ir distinguiendo qué es lo que se verá en el mundo espiritual y qué es lo que se verá en la tierra. Por ejemplo, aquí imagínate si esto se fuera a ver, es decir, una estrella que cae del cielo y que se le da una llave a la estrella. Pues, dice que abre el pozo del abismo, no veremos el abismo, tal vez ni el humo. Lo que sí es visible es lo que dice ahí: el sol y el aire se oscureció por el humo del pozo. Y otra vez estamos hablando que de eventos, si te fijas, encaja perfecto con la fotografía de la contaminación, ¿no? El sol y el aire se oscureció por el humo de aquel pozo. Luego dice el 9:3, y del humo, y otra vez estamos en el mundo espiritual, se ven salir langostas, y se les dio poder como los escorpiones. Es decir, las langostas están en el mundo espiritual, ¿ok? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Eso es lo que veremos. Es decir, langostas en el mundo espiritual, pero que dañan hombres en el mundo, en el mundo terrenal, ¿sí? Cosas claves, dice, a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Dice en el 9:5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Okay? Entonces te digo, esa es la clave. Atormentan al hombre como si fuera picado por un escorpión. ¿De qué habla? Pues de una enfermedad que va a tener los síntomas de una picadura de escorpión. No sé si sepas, los síntomas de una picadura de escorpión principalmente son fiebres, convulsiones. Cuando te pica un escorpión, te aumenta el ritmo cardíaco, te aumenta la presión, te da mucho dolor hasta caer en coma. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que buscar? ¿Qué es lo que están haciendo estas langostas en el mundo espiritual? A la tierra están trayendo un tipo de enfermedad que tiene estos síntomas. Y ya nada más tú puedes revisar cualquier enfermedad y hay muchas que encajan en esto, que te dan fiebre, escalofríos, convulsiones, que te aumentan el ritmo cardíaco, que te dan mucho dolor. Hay muchas enfermedades que causan esto, ¿no? Que es tan dolorosa. Yo no sé, por ejemplo, hoy en día, una de las más dolorosas es, hay cánceres muy dolorosos, ¿no? Yo no sé si alguien ha visto en su familia a alguien padecer cáncer. Nosotros hemos tenido familiares. Yo me acuerdo, yo tenía un tío que falleció de cáncer, y a veces cuando lo visitabas y estaba en su cuarto y pegaba unos gritos, pero gritos de dolor. Nunca había escuchado a nadie gritar así. Y mira cómo sigue coincidiendo. En el 9:6 dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, una enfermedad tan fuerte, que te digo, hay muchas. Los hospitales están llenos de cosas así, que hay gente que preferiría morir. Es decir, hay dolores que a lo mejor en nuestras familias incluso has tenido a alguien cerca que dice, pues ya quisiera irme. Y a lo mejor tú también has tenido familiares que sufren tanto que dicen, ¿y por qué el Señor no se los lleva? ¿No? Porque hay enfermedades que son así. Y de eso está hablando esto. Enfermedades tan fuertes, pero dice, ellos querrán morir, pero no les será concedido. Vimos al principio
que no les iba a ser concedido que murieran. Y seguimos hablando del amor de Dios, es decir, no a los sellados, sino a los no sellados, es en los que pone este tipo de enfermedad tan dolorosa, pero todavía no les concede la muerte, aunque ellos por el dolor van a querer morir, no les concede la muerte. ¿Por qué? ¿Para castigarlos más? No, sino porque todavía estamos en el tiempo del amor de Dios. Es decir, es una enfermedad mandada con el propósito de arrepentimiento. Es decir, llamando a los no sellados, a los no convertidos, ¿verdad? Si yo pusiera un ejemplo, por ejemplo, buscando eso de a no sellados, aunque hay muchas, pero por ejemplo, si habláramos del VIH, por ejemplo, hermano, es algo que puede encajar en esto. Como es una enfermedad que se le da al pecador, ¿verdad? Y alguien puede decir, por ejemplo, hoy vemos a lo mejor el VIH y tú dices, bueno, les da, hoy ya está más abierto, pero hubo un tiempo que era casi exclusivo de los homosexuales, ¿no? Y muchos, y yo creo que sigue siendo problema del cristiano que no conoce a su Dios. Muchos pensamos, es castigo por lo que están haciendo. Y no era castigo, no, sigue siendo castigo. Es un llamado de Dios al arrepentimiento. O un castigo como los que anuncia Dios. Te castigo aquí para que no seas castigado después. Terrenalmente sí. Pero aquí es de lo que estamos tratando nosotros. Oye, es una consecuencia, pues claro, de su vida inmoral, de su pecado sexual, claro, terrenalmente sí. Es decir, el mundo tiene que explicarlo así, el científico también, pero el cristiano no. El cristiano no. Es decir, cuando yo he escuchado mucho eso, oye, todo lo que pasa hoy, ¿por qué es? Y eso también es quitarle a la soberanía de Dios. Bueno, muchas cosas pasan por consecuencia de ustedes, de lo que hacen, ¿verdad? Y es cierto terrenalmente, pero espiritualmente no, todo descansa en la soberanía de Dios. Igual hay personas que cometen mucho pecado y realmente no tienen las mismas consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque hasta en escoger, Dios es soberano, ¿verdad? Hasta en escoger a las personas, Dios es soberano, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos ejemplos de eso, pero por ejemplo, hablando de los pecados, ¿cuántos pecados no nos ha pasado a todos nosotros los que estamos aquí? Y sin embargo vemos en la Biblia, por ejemplo, la paciencia de Dios tan corta con Ananías y Zafira. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es soberano. Y ahí es donde nosotros no debemos de vivir del todo tan confiados como hoy vivimos, ¿no? ¿Cuántos pecados le soportó, por ejemplo, a Adán? Nada más uno, ¿verdad? Nada más uno. De nosotros, ¿cuánto nos ha soportado? Y a veces el que nos soporta tanto pecado va creando en el cristiano, ¿cómo le llaman? Como una concha, ¿verdad? Una concha, y cree que puede pecar y no le va a pasar nada. Pero la Biblia dice que sí nos va a pasar. A su tiempo nos va a pasar si no nos corregimos, ¿verdad? Primera de Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es decir, lo que enseña ahí es, si tú te examinas, si estamos en constante autoexamen y descubres pecados y luchas contra ellos, es lo que el Señor quiere. Pero como no lo hacemos, Él tiene que hacerlo por nosotros, ¿verdad? Él lo hace, Él nos juzga y nos castiga en el mundo. Pero es un castigo todavía con amor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, una enfermedad hoy es un castigo de Dios, pero no el castigo que quiere evitarte. Es un castigo por tu pecado, pero llamándote, como dice Hebreos 12:6, que el Señor al que ama disciplina y azota al que quiere como hijo. ¿Cómo debo de entender la soberanía de Dios? Aunque todavía nos falta, pero yo creo que aquí ya quisiera que entendieras esto. Todo lo que llega a tu vida, tienes que saber que llega de las manos soberanas de Dios. Todo es todo. Es decir, hasta una palabra de tu esposa, un insulto de un vecino,
un grito de tu jefe, un robo de que se metieron a tu casa, todo tú tienes que ubicarlo en la soberanía de Dios. Todo, menos dos cosas. Las tentaciones, esas no vienen de parte de Dios. Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? La concupiscencia da a luz el pecado y el pecado consumado da a luz a la muerte. ¿Ok? Tú, todo lo que viene a tu vida, todo, descansa en la soberanía de Dios, menos dos cosas. Uno, las tentaciones no vienen de parte de Dios. Y dos, tu respuesta a las tentaciones no vienen de parte de Dios. Esas son tuyas. Y por esas respuestas es que eres culpable y serás juzgado. Todo lo demás, esto tiene dos caras. Una vez lo hablamos un domingo. Exactamente. Eso lo hablamos un domingo y tiene su línea como que muy delgada. Porque yo te puedo decir, mira bien, tú debes de verlo así. Es decir, mi esposa me grita. Es a un Dios que quiere hacer algo en mi vida por medio de mi esposa, de su grito y de sus ganas de pelear. Es la soberanía de Dios, ¿sí? Yo tengo que verlo así. Y luego la tentación llega, que la tentación es lo que hace el diablo. La vocecita que me dice, contéstale o dile que ella está peor, esa es la tentación. Esa no viene de parte de Dios. Y si yo reacciono y le digo, tú estás peor, esa ya fue mi reacción. Ni la tentación ni mi reacción viene de parte de Dios. Pero yo tengo que ver que aún lo que ella hace está manejada por la soberanía de Dios. Yo, no ella. Es decir, nadie debemos de pensar, oye, es que te grité a lo mejor porque, pues, ¿qué tal si Dios me está usando para tu vida y todo? No, es decir, la soberanía tienes tú que verla para ti y cómo funciona, ¿ok? Oye, ¿qué tal si Dios me está endureciendo y Dios me hace así para bendecirte tanto? Dice mi esposa que es mi más grande bendición, ¿verdad? Pero ojo porque, lo quise explicar porque hay alguien que sí puede resbalar, ¿no? Así como que, entonces ya sé por qué tengo este carácter contigo, amor, porque Dios me está haciendo así para tratar contigo. No, tú no debes de verlo así. Tu esposo sí debe de verlo así. Tú no. Tú tienes que ver que eso es tuyo. Lo estás tú haciendo, es pecado y serás juzgado por eso pecado. Tiene su chiste ver cómo trabaja la soberanía de Dios. Pero eso es como tú debes de verlo en tu vida. Todo viene de Dios, menos las tentaciones y tus respuestas. La tentación es del diablo y la respuesta es tuya, ¿verdad? De ahí para el real, todo viene de Dios a tu vida. Pero lo que está enseñando Apocalipsis es esa soberanía. Pero te digo, tienes que entender cómo es en tu vida, cómo debes de verlo. De ahí para el real, de la tentación y tu reacción, de ahí en fuera, todo, tú se lo achacas a Dios. ¿Ok? Es decir, como dice la Biblia, no cae ni siquiera un pajarillo a tierra si Él no lo permite, ¿verdad? Y otra vez, si alguien dice mi Dios no es así, pues sería una pena que no sea tu Dios. El que no es sellado hace lo que decía ahorita mi hermano, lo que dice ahí, lo que dice mejor, ya no quiero sufrir, a mí sería mejor morirme. Pero el que es cristiano va a su pecado, pide perdón y se reconcilia con Dios, ¿verdad? Después ahí en Apocalipsis, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. 9:7, ok. Describe el aspecto de las langostas. Gracias, mi hermano. El aspecto de las langostas. Dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas tenían poder
para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hay unas Biblias con referencia que ahí mismo viene el significado de las dos palabras, una en griego y otra en hebreo, significa destructor. ¿Ok? Y ahí dice el 12, el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Pero otra vez, ¿qué es lo que está describiendo? Es cómo eran, ¿no? Pero ya vimos lo que producen en la tierra, una enfermedad tan dolorosa, ¿no? Pero otra vez nada más para distinguirlas, imagínate toda la descripción que dio si las fuéramos a ver nosotras. Hermano, no te enfermas, te mueres ahí mismo de un infarto, yo creo, ¿no? Pero solo es como que muy ilustrativo el 8 y el 9, aunque también lo eran los sellos. Yo creo que este es más claro todavía de cómo hay que distinguir lo que pasa en el mundo espiritual de lo que pasa en la tierra, y así es como vamos viendo y entendiendo el libro de Apocalipsis, ¿ok? Todavía no hemos llegado a donde estamos. ¿A dónde estamos? Hay algo importante ahí hablando de soberanía, ¿ok? Ya nos habló, nos describió las langostas, ya nos dijo lo que hacen, que es como una enfermedad, y luego nos mencionó quién viene delante de ellos. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, ¿ok? Y aquí pues podríamos explicar rapidito porque habla de la soberanía. A lo mejor escuchamos ángel del abismo, o escuchamos Apolión o Abadón, y no sé si nuestra mente vuele y crea que es el diablo o que es algún enviado del diablo, pero la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Hablando de soberanía, lo que la Biblia dice es que es un ángel enviado por Dios. Pero lo primero es, para empezar, lo que hacen y contra quién lo hacen. Contra los que no tenían el sello. Ahí es donde a veces como que no pensamos muy bien los cristianos. Segunda de Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Quién será Apolión y Abadón, que es el mismo, que significa destructor en el diccionario tanto hebreo como griego? Aquí dice que es el ángel del abismo, ¿ok? Entonces de ahí no significa diablo, significa destructor. A este lo menciona en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, fíjate las similitudes. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. ¿A quién le habían dado la llave? Pues a este, ¿verdad? Ahí con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, este no viene del diablo. Si te fijas, acá es el que ata al diablo. Es decir, es un ángel enviado por Dios. Cuando salen del abismo, el abismo no es la casa del diablo. El abismo es un lugar que Dios tiene preparado para el diablo y sus demonios. Ahí se ve en el 23 que lo encierran en el abismo. Ahora, en el 9 se ve que de ahí salen las langostas, ¿ok? En el abismo son atormentados, ¿ok? Y este ángel es el que tiene las llaves del abismo. Es decir, es como el carcelero, ¿no? Como cuando tienes una cárcel y él es el que cuida aquella prisión, aquel abismo. Este ángel es el que cuida ahí, ¿ok? En 1 Corintios 10:9 hay una relación a este mismo ángel. 10, 9 y 10. No tentemos al Señor como algunos le tentaron y cayeron en un día 23,000. Ni murmuremos como algunos murmuraron y perecieron por el destructor, que es este mismo. Es decir, perecieron por el destructor. El destructor viene de parte
de parte de Dios, ¿verdad? En Éxodo 12, es el mismo ser todavía. Allá cuando habla de la Pascua, en el 12:1 en adelante, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en Egipto, sacrificaran un cordero, dice en el 12:7, voy a brincar un poquito, y tomarán la sangre, la pondrán en el dintel de su casa, la sangre os será por señal, la veré y pasaré de vosotros. Me brinco porque yo creo que ya conoces este pasaje, ¿no? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Es Jehová, y cuando vea la sangre en el dintel, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Está hablando de este mismo. Es decir, no es de parte del diablo, es un ángel que obedece a Dios y que es enviado por Dios. Trabaja para Dios, haciendo que, pues su nombre es el destructor. Es decir, es cuando el Señor quiere destruir algo, pues manda al destructor, ¿verdad? Hay otra referencia de él en 2 de Samuel 24. Solo te voy a leer el 24:16, que dice, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió y dijo al ángel, basta ahora, detén tu mano. Este es el ángel, el destructor, ¿ok? Pero de parte de Dios, manejado por Dios, controlado por Dios, ordenado por Dios y obedeciendo a Dios. Es decir, la soberanía de Dios está por encima de todos y luego los demás obedecen a Él, ¿ok? Y este destructor es ese ángel. Yo me acuerdo mucho cuando pasan así como estas cosas, cuando llegamos al punto de las bestias también, como aún Dios es soberano sobre todo ellos. No sé si viste una película, La Gran Estafa, o Los 11 de no sé quién, que cómo van a hacer algo y cómo cada quien tiene su función y la tenía que ir cumpliendo hasta llegar a hacer aquello. Así maneja Dios las cosas. Cada quien tiene su función dentro del plan de Dios. Hasta el mismo diablo tiene una función en el plan soberano de Dios. Pero por la confusión aquella, yo he escuchado mucho eso, Apolión o Abadón, y como que tu mente dice es el diablo. No, no es el diablo, ¿verdad? No es el diablo, es un ángel de Dios que tiene una función en específico, ¿verdad? 12. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y ahora sí dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos es de los que hablábamos hace rato. Vienen a matar a la tercera parte de los hombres. Y luego los describe también, así como describió ahorita acá a las langostas y todo. Aquí dice el 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y hasta ahí es donde distinguimos, oye, ¿vamos a ver eso? No, eso es lo que está pasando en el mundo espiritual. Y luego nos dice, y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Eso es lo que veremos, 3 plagas. Una dice por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Este no nos explica tanto, pero si está hablando de hombres que mueren, pues las opciones son múltiples, ¿no? Guerras, incendios, accidentes, fenómenos naturales, terremotos, huracanes, enfermedades, todo lo que hemos visto prácticamente en el libro. Pero viene a matar la tercera parte de los hombres. Ahorita, como decíamos, si hacemos cuenta, hoy la tercera parte de los hombres ya ha muerto y mucho más, ¿verdad? Mucho más. Es decir, cosa que ya se
se cumplió también. ¿Ok? 9:19. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Okay? Está hablando te digo, no es tan complicado, muerte. Y aquí sí no habla de si sellados o no sellados. Aquí podemos mezclarlo. Mortandad, está hablando de muertes comunes, es decir, se ve, lo que siempre nos impresiona es lo que está en lo espiritual, pero en la tierra está hablando de muertes comunes, ¿sí? ¿Por qué hace Dios todo eso? Ahorita cuando hablábamos, la muerte de niños, el cáncer de niños, el incendio de aquella guardería en el DF, el tsunami de hace días. Imagínate cuánta gente no mató, destrucción, y a veces vemos destrucciones y tremendas destrucciones, y el primer error es achacárselo al diablo. Es Dios, y es lo primero que tenemos que aprender. ¿Y por qué lo hace Dios? La muerte, ¿por qué es? Dice la Biblia que está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Es decir, a ellos ya les llegó la hora de su juicio. Lo que decíamos ahorita, oye, ¿y por qué a los otros no? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano y nadie sabemos cuándo nos toca. Dios es soberano. Y mira lo que dice el 9:20. Y los otros hombres, los que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano. Esto está más cerca de nosotros de lo que creemos. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un velorio? Bueno, el que está en el velorio, a ese le llegó su hora de juicio. A mí que lo estoy viendo, me lo está mandando el Señor para ver si me arrepiento todavía. Oye, pero ¿por qué no soy yo el que está en el cajón y Él viéndome? Porque Dios es soberano. Porque Dios sabe cuántas oportunidades le da a cada quien. ¿Sí? Pero lo que está haciendo es, a unos se les llegó su hora de juicio, como dice la palabra de Dios, y a otros, a los que estamos viendo eso, aún nos está dando oportunidades. Pero otra vez, nos está hablando otra vez. Cuando has estado en un velorio, es Dios hablándote. Cuando hemos entregado a un ser querido, es Dios hablándote. Dice Eclesiastés 7:2 y 7:3. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Es decir, está diciendo, es mejor estar en un velorio que en una fiesta. ¿Por qué? Porque un día nosotros vamos a estar en un cajón también. Y el que vive lo pondrá en su corazón, es decir, verá y lo hará recapacitar. Eso cree Dios. ¿Y cuántos velorios hemos visitado nosotros? Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. No nos ponemos a pensar, un día vamos a estar ahí. Hoy estamos leyendo Apocalipsis y mayormente nos llevará al día en que Jesucristo regresa y a hacer destrucción con el impío. Dicen, pero ¿qué tal si faltan otros 2000 años? No importa si faltan 100,000, no importa si tú no llegas allá. Lo que está determinado es que un día vas a estar delante de Dios para dar cuentas. Todos vamos a estar un día delante de Dios para dar cuentas. Dice la Biblia que aún de cada palabra ociosa que hayamos dicho, vamos a dar cuentas. Y aún vivimos como si no fuera real, ¿verdad? Como si no fuera real. El joven a lo mejor piensa, pero me faltan 80 años. ¿Y quién dice eso? Se mueren niños todos los días, se mueren jóvenes todos los días, ¿verdad? Y nadie está pensando en morirse. Nadie está pensando en morirse. ¿Verdad? Cuando hemos leído Apocalipsis, tú ya no puedes ignorar esto. Es decir, no puedes ver mañana o el domingo una tormenta y tienes que saber, es Dios que está hablando. Es Dios que está hablando. Tú no puedes ver un eclipse sin pensar, es Dios que está hablando. Es Dios que nos está hablando y solo tiene un mensaje para todos nosotros.
es que nos arrepintamos, que cambiemos de vida. Y como hemos dicho, y entre más lo vas encerrando a tu vida, todo lo que llega a tu vida es Dios llamándote. Oye, ¿tienes una enfermedad hoy? Es Dios llamándote. ¿Te duele una pierna? Es Dios llamándote. ¿Te duele la cintura, la cadera? Es Dios llamándote. ¿Te detectaron azúcar, cáncer, cualquier enfermedad? Es Dios llamándote. Es Dios llamándote, es Dios llamándote. Nos está llamando a todos y nos está llamando al arrepentimiento. Yo me pregunto, cuando lleguemos a la presencia de Dios y muchos de nosotros seamos echados al castigo eterno, al lago de fuego. Tengo una pregunta. Sí, Cuando ya eres cristiano, eso no quiere decir que estés exento a que no tengas una enfermedad. Entonces, si ya eres cristiano y estás arrepentido, es Dios llamándote de alguna manera. ¿De qué forma? Si Es que ya eres el llamado, convertido, no habla de que no eres exento a eso. es que el llamado de Dios es a la perfección y a la santidad. Y todos los que estamos acá somos cristianos, pero tenemos pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también leímos ahorita que Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces todo lo que llega a nuestra vida es Dios diciéndonos que dejemos de jugar con el pecado. Todo. Pero es un Dios de amor que quiere que dejemos de jugar con el pecado. Y como leíamos ahorita en Corintios, y a veces nos castiga aquí, que es que nos estira la oreja, pero porque no quiere castigarnos a la hora de que estemos enfrente de Él. Todo lo que llega a nuestra vida es así. Y cuántos llamados de Dios a la altura de hoy, en los años que tengas de cristiano, yo me pregunto cuántos llamados de Dios hemos hecho oídos sordos. Porque Dios es así. Dios es un Dios de amor y Dios se la pasa llamando y llamando y llamando. Y todo lo que tú ves a diario y a lo que nos acostumbramos ya, ¿sí? Es decir, hoy vas a un río al que ibas de pequeño y ya no existe, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo cuando era pequeño mi papá me llevaba a unos ríos a bañarme. Tú vas hoy y ya no existen. Pues se murió por la contaminación. Es Dios llamando. Es Dios llamándote. Con la contaminación, Dios llamándote. Con las guerras, es Dios llamándote. Es Dios llamándote al arrepentimiento. ¿Qué fue el domingo, no? Cuando fue el tsunami, el domingo o el sábado, pero decimos, hoy un tsunami, ¿no? Pero ¿dónde fue? En Indonesia, ¿no? Pues entonces nosotros podríamos pensar erradamente, ¿es Dios o castigando a los de Indonesia porque son muy malos? O a lo mejor ya viendo Apocalipsis decimos, entonces está llamando a los de Indonesia, ¿verdad? Porque los ama, ya lo entendí. No, es Dios llamándote a ti. Viendo un tsunami en la tele, es Dios llamándote, pero llamándote por las buenas. Es decir, mira, está pasando allá, pero yo quiero que tú te arrepientas. Es decir, es un Dios desesperado, que no haya qué hacer para llamar nuestra atención. Y lo que hacemos, por ejemplo, ahora que pasó el tsunami, yo no sé tú si viste, pues los cristianos, ¿qué hacemos? No, pues a mí me llegaron cadenas de oración por Indonesia. ¿Y qué vamos a orar? Yo siempre me pregunto, ¿y qué vamos a orar por Indonesia? Si a no ser que otra cosa que sea, que se conviertan, que se acerquen a ti, que te reconozcan como el Dios soberano, que reconozcan que el tsunami viene de ti para que dejen su pecado, ¿qué otra cosa vamos a orar? Y esa oración primero la necesitaríamos para nosotros. Es decir, nosotros deberíamos de ver aquel tsunami y acá, o sea, a la vuelta del continente decir, es Dios que señala mi pecado. Alguien puede decir, pero con aquel tsunami, sí, es Dios que me está diciendo, ten cuidado porque viene el fin. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquel pasaje de Lucas 13? Ya lo hemos leído muchas veces, ¿no? Lucas 13, 1. Lucas 13, 1 en adelante. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesucristo responde y dice, ¿tú piensas que esos galileos
porque padecieron tales cosas, ¿eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, está diciendo, ¿tú piensas que a Indonesia le llegó un tsunami porque eran más pecadores que ustedes? Dice Jesucristo, les digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensas que eran más culpables que todos los que habitan Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Cuando tú agarras el periódico, puedes leer las noticias locales, nacionales o internacionales. Dios te está llamando. Dios te está llamando, aún con, te digo, cosas que nosotros no ubicamos, ¿no? Oye, se metieron a una cantina y balacearon, alguien mató. En Estados Unidos se metió un joven, traía una pistola y mató a 10. Sí, pero como no pasó cerca de nosotros, pues Dios que los bendiga. No, es Dios llamándote. ¿Y qué mejor quieres llamándote así de más lejitos? Pero no sé si te das cuenta que si no vas obedeciendo, se acerca un poco más, y luego se acerca un poco más, y luego se acerca un poco más, y luego el lunes llegas al trabajo y dicen, ya no hay trabajo. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ubicamos que con aquel que balaceó en Estados Unidos, con aquel terremoto en Chile, ¿por qué no ubicamos que era Dios llamándonos al arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar que llegue? Pero lo que leímos en Corintios es, pero no te apures, porque Dios te ama tanto, pero escúchalo bien, que te ama tanto, que va a llegar a tu vida de esa manera. Y sigue siendo el amor de Dios. Sigue siendo el amor de Dios. Y ojalá lo podamos entender, que es un Dios de amor, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se va a perder su alma? ¿De qué te serviría ser rico si al final te vas a ir al infierno? ¿De qué te serviría que no enfermaras ni tú ni tu familia si al final se van a ir al infierno? Por eso decía Corintios, por eso te castigo a veces aquí, para que recapacites y no tengas que ser castigado allá. Por eso te he mandado a velorios, para que veas que un día vas a estar ahí y recapacites y te conviertas. Pero el arrepentimiento, el llamado de Dios al arrepentimiento, ese es un llamado a la santidad, un llamado a la perfección, un llamado a dejar el pecado que todos aquí aún traemos con nosotros. Pero se atraviesa el 10, Apocalipsis 10. Y mira de lo que habla el 10. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, otro ángel del cielo enviado por Dios, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Si quisiéramos incluso que ahondar, no nos va a dar exactamente quién es este ángel. Yo me quedaría con que es lo que dice, otro ángel fuerte. Pero si buscas similitudes, vas a encontrar similitudes con Cristo, ¿sí? Muchas similitudes. Cuando dice que su rostro era, bueno, desde el principio, cuando dice con el arco iris sobre su cabeza, ¿te acuerdas allá cuando leímos Apocalipsis 4 y 5? Cómo estaba la gloria de Dios como un arco iris. Cuando dice que su rostro era como el sol, dice en el 1:16, cuando está hablando de Jesucristo, dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice aquí mismo en Apocalipsis 10, que tenía en su mano un librito abierto, ¿no? Y coincide también con aquel libro, pues que ya fue abierto de todos los sellos. Pero vamos a avanzar a lo que sigue. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Eso también encaja con lo que vimos en Apocalipsis 5:5, que es el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Eso también encaja con el 4:5 de Apocalipsis, que dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando los 7 truenos, estoy en Apocalipsis 10, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero escuché una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo que vimos ahorita, con el 7º viene el final, se consuma todo, se termina todo. Y dice la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí termina el 10. No sé si lo veas cómo se interpone, como dijimos el domingo, cómo hay un orden cronológico, un consecutivo. Vamos en las trompetas y llegamos a la trompeta 6, sigue la 7, y la 7 es la que trae ya el final. Ahí ya vamos a entrar a la consumación de todo. Desde ahí hasta Apocalipsis 21, 22 es el final, ¿ok? Pero antes del final, otra vez te digo, y yo creo que hoy hemos visto suficiente sobre el amor de Dios. Antes de eso, se interpone Apocalipsis 10, viene un ángel, y después de todo lo que describe, le deja un encargo a Juan, y dice: es necesario que profetices otra vez, que prediques otra vez. Es decir, antes de que se abra, de que suene la 7ª trompeta, profeticen, prediquen. Y yo creo que en tiempo, aquí es donde estamos parados. A las orillas de la 7ª trompeta que suene, que es la que trae el final, y con el ángel diciéndole a Juan, y por medio de Juan a nosotros: profeticen, profeticen, pero no hablando de adivinar, prediquen, salgan a predicar. Es la 7ª trompeta que ya está por sonar, ya está a la puerta. Es Jesucristo que ya viene en cualquier momento. Pero antes de sonar, el ángel, tú te podrías imaginar el ángel con la trompeta ya en su boca, y Jesucristo dice: espérame tantito, no lo suene todavía hasta que yo diga. Y luego diciéndonos a nosotros: profeticen, prediquen, lleven el evangelio. Y ese es el amor de Dios. Aquí estamos parados. Por eso yo quería llegar hasta aquí. Aquí estamos parados hoy, ¿okay? A las puertas de la 7ª trompeta, y con un encargo de Dios que dice: profeticen, pero no nomás ese encargo. Tenemos 2 encargos de Dios, ¿sí? Y los 2 muy importantes. Tal vez uno más para nosotros. Arrepiéntanse, porque la 7ª trompeta está por sonar. Y profeticen, porque la 7ª trompeta está por sonar. Profeticen para salvar a otros, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y arrepiéntanse para que sean salvos ustedes. Oye, ¿puedo profetizar y aún no ser salvo? ¿Te acuerdas cómo decía Pablo? No sea que habiendo sido yo atalaya, yo mismo venga a ser descalificado.
2 encargos aquí en final de Apocalipsis, aquí en el Apocalipsis 10, para todos los que estamos aquí. Arrepiéntanse. Todo lo que he mandado hasta hoy es para que se arrepientan. Y son cosas tan leves. Hasta aquí no hemos visto la ira de Dios. No hemos visto la ira de Dios. Las guerras no es la ira de Dios. El hambre no es la ira de Dios. Las enfermedades no es la ira de Dios. La contaminación no es la ira de Dios. Los eclipses, los incendios forestales no es la ira de Dios. Es el amor de Dios. Los funerales a los que hemos ido es el amor de Dios. Es el amor de Dios que no haya que hacer para que recapacitemos. Para que recapacitemos. Y principalmente los cristianos. Los cristianos que creemos que por ser cristianos ya no nos perderemos. ¿Sí? Arrepiéntanse y profeticen. Ese es el encargo que tiene el Señor. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios, ¿para quién? Para todo el mundo. Profeticen. Nos dice a nosotros, vayan y salven a todos los que puedan. Judas 1, ¿te acuerdas que dice? A unos convencerlos, pero el que no puedan convencer, arránquenlo del fuego. Profeticen, hay que profetizar. Ese es el amor de Dios por todo el mundo, y para eso dejó a los cristianos. Salgan a predicar, por favor, prediquen. ¿Por qué? Porque la 7ª trompeta está por sonar. Pero también es el amor de Dios para nosotros. ¿Te acuerdas que le preguntaron a Pedro, ¿y dónde está la venida de Cristo? Y dijo, Él vendrá. ¿Pero por qué no ha venido? Porque no quiere que ninguno se pierda. El amor de Dios para el cristiano es, no quiero que ninguno se pierda. No quiero que te pierdas. Tienes que arrepentirte y caminar en santidad. En santidad. Nos ama tanto que sigue llamándonos al arrepentimiento. Nos ama tanto que nos sigue hablando. Nos sigue mandando mensajes y mensajes, señales y señales. Hermano, no hay forma. A partir de hoy, a partir de que hemos leído Apocalipsis, no hay forma de que tú te vayas a parar ante Dios y decirle, pero nadie me dijo. No, si yo solito te dije, ¿te acuerdas? Leíste Apocalipsis, sí. Y luego viste la tromba que mandé, sí. Era yo que te hablaba, así decía. ¿Viste el tsunami aquel por la tele? Sí, era yo que te hablaba. Arrepiéntanse o perecerán igualmente. ¿Fuiste a aquel velorio? Sí, ¿te acuerdas de tu tío? Sí, era yo que te estaba hablando. Vas a estar ahí inevitablemente. Todos vamos a estar en un cajón. Arrepiéntete ya. Es Dios llamando al arrepentimiento. ¿Okay? Por eso quería llegar ahí, porque habíamos visto hasta el 9 que nos llama a arrepentirnos, pero también nos llama a que profeticemos. Y las dos cosas es el amor de Dios. Predicar es el amor de Dios por el mundo, y el arrepentimiento es el amor de Dios por nosotros. Hebreos 3:7, y ya con ese terminamos, porque ya me pasé de tiempo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Te traje a Hebreos 3 porque está hablando a los cristianos, si te das cuenta, y les pone de ejemplo a aquel pueblo de Israel. Y dice, mira lo que pasó, cómo me enojé con ellos, que se creían y eran hijos como tú. 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? El engaño de creer que tu pecado ya no causa la muerte. No te endurezcas a eso. Todo pecado causa la muerte, y la muerte
es el infierno. Dice el 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso es para nosotros. Eso resume lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y el ejemplo es, no creas que porque eres cristiano no puede Él castigarte y mandarte ya al infierno. Y pone el ejemplo, mira lo que hizo Israel y cómo lo castigué. Mira lo que hizo y lo castigué. ¿Ok? Te decía ahorita, me imagino cualquiera de nosotros llegando al juicio y ser castigados por Dios, pero por haber desatendido tantos llamados, y muchos por las buenas. ¿Cuántos de aquí hemos pedido un milagro y Él nos lo ha concedido? ¿Cuántos de aquí hemos estado en dificultades? Le pedimos a Él y nos ha sacado de ellas. ¿Cuántos hemos hecho oraciones y Dios nos las ha contestado? ¿Cuántos favores hemos recibido de parte de Dios? Y todo lo que nos ha dado es guiándonos al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es ser santo. El arrepentimiento es ser como Él. Lo contrario también es cierto. ¿Cuántos de aquí nos iremos al infierno por un pleito o un rencor que aún tenemos? Aún entre los mismos esposos, que se supone que deberíamos de ayudarnos y amarnos. ¿Cuántos de aquí iremos al infierno por eso? ¿Cuántos de aquí que nos decimos cristianos iremos al infierno porque aún tenemos orgullo, o porque aún tenemos avaricia, o porque no estamos practicando la misericordia? ¿Cuántos de aquí nos iremos al infierno porque no estamos practicando el amor como Dios nos manda? ¿Cuántos nos iremos por ese carácter que decimos, pero yo soy así? Bueno, pues así te vas a ir a quemar. ¿A cuántos nos va a pasar eso? Y no vamos a poderle decir a Dios, nadie me dijo, porque hoy el Señor nos lo está diciendo con todas las palabras. ¿Cuántos llamados del Señor hemos ignorado? Por las buenas y por las malas. ¿Cuántos hemos ignorado? El llamado de Dios hoy es, no ignoremos más su voz. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos más nuestro corazón. Caminemos en santidad. Y todo aquel que hoy está en prueba, cualquiera que sea, entiende esto. Es el amor de Dios. Es un Dios que no se ha olvidado de ti. Que claro que nos vio, que vinimos un día a Él, que un día le pedimos perdón y que dijimos que íbamos a caminar bien y no hemos caminado bien. Oye, ¿y eso qué merece? Si ya somos cristianos, merece lo mismo, merece castigo. Pero por eso Él nos está llamando al arrepentimiento, porque nos ama. ¿Cuántas señales vamos a desobedecer? ¿Cuántas? Va a ser muy triste, muy triste. Yo en la semana iba con toda la familia, íbamos a la tienda, más como pretexto de caminar. Caminamos hacia la tienda y adelante de mí iba mi esposa y mi hijo Ángel, que yo creo que todos conocen. Y iba caminando mi niño. Y yo pensaba en aquel, ya casi 3 años, que fuimos al hospital con Ángel y que pasó todo lo que tenía que pasar. Y que yo le prometí al Señor que ya era la buena. Y yo puedo ver mi vida hoy y aún con pecado. Y con pecado que yo le prometí que ya iba a dejar cuando me llevó al hospital. Y yo pensaba en el tema de hoy, dije, ¿cuántos llamados voy a desobedecer de Dios? ¿Cuándo voy a hacer caso a Dios? Y yo veía a mi niño caminar. Y él no podía caminar. ¿Tú te acuerdas? Hace 2 años no caminaba.
Y es Dios llamándome por las buenas ahora, haciendo milagros en Él. Y yo decía, ¿y cuántos? Pero ¿qué clase de hombre soy? Me siento como se sentía Pablo, miserable de mí. ¿Cuántos llamados de Dios voy a desperdiciar? ¿Cuántos llamados de Dios vamos a desperdiciar? No solo a desperdiciar, a ignorar, a hacer oídos sordos. Dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. ¿Cuántos llamados de Dios piensas o pensamos desperdiciar? Hermano, recapacitemos, pensemos, meditemos y por el amor de Dios cambiemos de vida. ¿Ok? Oremos.